¿Cómo han estado? Bienvenidos. Vamos a dar inicio a este estudio de la palabra de Dios. Previamente les quiero decir algo. Personalmente he creído a través de los estudios que Dios me ha permitido que en Getsemaní el Señor sufrió tanto como en la cruz o posiblemente más. Pensando que el sufrimiento de la cruz fue físico, el sufrimiento en los clavos, en la cruz, y en el Getsemaní fue interno, fue del alma. Y creo que esto fue mucho más agudo. En este estudio es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a acompañar a Jesús a Getsemaní. Les pido paciencia, tranquilidad. Vamos a tomar las cosas con mucha calma y que Dios nos dirija y nos ayude a presentar las cosas tan claras y tan correctas como Él lo permita. Así les pido mucha paciencia y también que este estudio, si ustedes lo consideran edificante para sus vidas espirituales, véanlo cuantas veces les sea posible. Cuantas veces Dios lo permita, creo que no se aburrirán de ello. Así que vamos adelante. Jesús en Getsemaní. Es muy interesante este tema. En Juan 18, verso 1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró Jesús con sus discípulos. Eso dice el apóstol Juan. Mateo escribe así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. El Getsemaní es un lugar así llamado en el Monte de los Olivos. Y ahí en el Getsemaní había un huerto. Ahí fue a donde llegó Jesús con sus discípulos. Jesús había estado con ellos en la última Pascua, en el capítulo 13 de Juan. En el verso 1 empezó esta gran lección que cubrió 5 capítulos. El capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan se refieren al mismo evento, a la misma situación, y están en el mismo lugar Jesús y sus discípulos. Pero ahora, permítanme decirles esto. Antes de llegar a este aposento donde tomaron la última Pascua, Jesús y sus discípulos, en el capítulo 11 de este mismo libro de Juan, Jesús resucitó a Lázaro. Y en el capítulo 12 va a Jerusalén. Betania, donde resucitó a Lázaro, era una ciudad muy cercana a Jerusalén. En el 12 fue a Jerusalén y enseñó muchas cosas ahí.
Entre esas cosas, en el capítulo 12, verso 27, Jesús les dijo, la hora ha llegado. Pero también dice, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Y dice, mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que ya el tiempo de su sacrificio, el tiempo de su partida, ya estaba ahí. Era inminente. Y de antemano les dijo, con esto quedó claro que él no rehusaba morir. Sabía perfectamente a qué había venido, a qué lo había enviado su Padre al mundo. Dijo, para esto he llegado a esta hora. Y ya desde entonces el Señor experimentaba cierta tristeza. Luego, al iniciar la actividad a la que se reunieron en ese aposento para tomar la Pascua, él dice allí en el verso 1, antes de la fiesta de la Pascua ya están ahí en el lugar. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, había amado como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí comienza, les lava los pies, les da una gran lección de lo que es el servicio, la humildad, el amor, les pide que se amen los unos a los otros. En el capítulo 13 les dice, en el 34, que si tienen amor unos para con los otros, en ese mandamiento que Él les ha dado, el mundo va a saber que ellos son sus discípulos y que el Padre lo ha enviado. Y también en el capítulo 14 les dice que no tengan tristeza, que no tengan miedo, que crean en Él, y les explica muchas cosas. Les dice que va a ir y va a venir, como está diciendo aquí, va a pasar de este mundo al Padre. Va a enviar el Espíritu Santo para que more con ellos y les enseñe toda la verdad y haga la obra que resta por hacer en esta tierra. Cuando llega al capítulo 17, es decir, al llegar ahí, hace el Señor una gran oración. Una gloriosa oración por sus discípulos y por la obra que sobre ellos va a recaer en este mundo. Capítulo 17, verso 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Debo decirles también que ya en el capítulo 12, verso 23, cuando el Señor había dicho la hora ha llegado, dice para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lo que estamos leyendo aquí que le pidió en la oración. Y en el 12:28 le dijo el Señor, Padre, glorifica tu nombre. Y en el verso 27 del capítulo 12, Él dijo también, ahora está turbada mi alma. Y en el 17, verso 1, como lo estamos viendo, le vuelve a decir, Padre, glorifica a tu Hijo. Todo esto previo al momento que vamos ahora ya a entrar. Entonces de aquí, en el 18:1 de Juan, es que van a salir de aquí, de donde están, en el aposento, para que empiece el Señor a acercarse ya al momento final. En la oración, en el verso 12, les dijo, cuando yo estaba con ellos, cuando estaba con ellos en el mundo,
Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, le dice, y yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero luego dice en el verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y así terminó la oración, rogando por sus discípulos, por la unidad y por todo lo que luego vendría sobre ellos para que al llevar adelante su obra. Se llegó el gran momento. Cristo tenía que enfrentar y enfrentó la muerte por todos. Es un gran momento y ya se llegó. Por lo que vamos a ver unas dos cosas pocas, pero muy importantes que sucedieron en Getsemaní. Los grandes sucesos de Getsemaní es como yo lo presento aquí. Lo primero que va a pasar aquí, fíjense bien, aproximadamente 3 años con sus discípulos, él, el maestro, enseñando a sus discípulos en todo, aconsejándoles, guiándoles en momentos difíciles, enseñándoles cómo salir adelante. Por ejemplo, a Pedro, cuando se iba hundiendo, él le dijo cómo debía de hacer las cosas. Hizo maravillas en sus ojos de todos sus discípulos, resucitó muertos. Apenas aquí, hace poco tiempo atrás, había resucitado a Lázaro. Hizo muchísimas cosas. Y por eso yo quiero detenerme y pensar juntamente con ustedes en estos grandes sucesos, porque aquí hay algo que usted y yo quizá nunca hemos entrado a considerar a fondo el contenido de estas cosas. Y por lo mismo, obviamente, nos hemos perdido muchísima de esta riqueza que el Señor nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Vea usted, Cristo les confesó a sus discípulos el profundo y angustioso sentimiento de su alma que lo tenía al borde de la muerte. Él dijo en el versículo 38 de Mateo 26, Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Vean ustedes el énfasis, no dijo mi alma está triste solamente. Él dijo mi alma está muy triste y luego añade hasta la muerte, hasta a punto de morir de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Lo que estamos viendo es la forma en que el Hijo de Dios se presenta a sus discípulos y ahora a nosotros completamente humano. Aquí se expresa la humanidad de Jesucristo de una forma plena. Mi alma está muy triste hasta la muerte. El Maestro, el Señor, diciéndoles a sus discípulos estas cosas. ¿Cómo creen que se sentían ellos? Es el Maestro. Se sienten tristes, pero ellos no tienen nada para hacer por Él. Es un momento crítico para todos. Es una noche amarga más que todas las noches que Él ha vivido. Es una noche más terrible que aquella que narra Job en su sufrimiento más agudo.
Pero así está la cosa. Y luego Jesús se va más allá de sus discípulos. Les dijo, quedaos aquí mientras que yo voy allá y oro. Y fue a orar. Pero la segunda situación que vemos en él, aparte de la tristeza, es que Jesús estaba en agonía. La palabra en agonía aquí nos indica que es, como puse aquí, la fase previa a la muerte. Y es la última fase para llegar a la muerte. Jamás hombre alguno ha sido angustiado como lo fue Jesús. Fíjese nada más. A mí me han dicho, y yo platiqué hace tiempo con un hermano que todavía vive, está enfermo de cáncer, pero es sobreviviente, ya salió de eso, pero está enfermo de depresión. Y él me contó que entre la depresión y el cáncer, para él era más terrible la depresión. Dijo, yo no le temo al cáncer tanto como a la depresión. Y Jesús no dice que estaba deprimido, pero dice que estaba angustiado, que obviamente pudiéramos pensar en una depresión aguda. Pero él estaba tan angustiado que dijo hasta la muerte. Así estaba en un estado agónico, estaba de agonía en Getsemaní. Pero hay algo importante para nosotros, una lección muy profunda para nosotros, que estando en ese estado crítico, estando en agonía, oraba más intensamente. Pero dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Yo planteo aquí una pregunta, o más bien dos preguntas. ¿Por qué tanta tristeza en Jesucristo? ¿Por qué esa angustia extrema? Él no ha hecho nada malo. Él ya vivió el tiempo que Dios le permitió para enseñarnos. Su ministerio ha concluido, pero tiene que enfrentar en la última noche la situación más crítica. Como dije, enfrentar la muerte, pero no es una muerte como cualquiera, una muerte por todos. Y él está muy triste, y él está en agonía en el Getsemaní. ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué esa angustia extrema? Poco a poco lo vamos a ir viendo. Yo pongo aquí en primer término, o como primera razón o primera causa de esa angustia, por la grandeza y el valor de su sacrificio hecho en condición humana. Que Dios cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Que un hombre muriera por sus propios pecados, como había dos ladrones juntos con él en la cruz. Uno que criticaba a Jesús y le decía que se librara y que luego lo librara también a él. Otro que le dijo, ni aún tú tienes temor estando en una situación semejante. Y le dijo, nosotros, ellos los dos ladrones, sufrimos lo que merecen nuestras obras, nuestros hechos, pero él nada malo ha hecho. No es comparable la muerte de aquellos ladrones con la muerte de Jesús. Ellos estaban muriendo por sus delitos, por sus pecados, por su sedición o su vida de ladrones, lo que haya sido.
Pero Jesús nada de eso hizo. Él va a presentarse en sacrificio por toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que nazca en la tierra. Piense usted, si el pecado deformara el aspecto del ser humano que lo tiene, ¿cómo se vería el Señor Jesús cargando con millones y millones y millones y millones de pecados? Desde los más simples hasta los más horrendos pecados, desde Adán hasta el final. Todos puestos sobre su cuerpo. Es bien diferente la muerte del Señor a la muerte de los hombres. Pero aparte de eso, lo delicado, el gran valor de esta muerte. No debe haber ningún mínimo de error, porque el Padre no acepta cualquier sacrificio. Hay condiciones muy rígidas para los sacrificios que Dios ha establecido. Y eso es lo que a Jesús le preocupa. No es el que le tenga el miedo a la muerte, no, es otra cosa, lo voy a explicar poco a poco. Isaías en el 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, está ahí lo que estaba explicando, el pecado de todos nosotros. Y Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, verso 24, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Él mismo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. Lo dijo Isaías y lo dice el apóstol Pedro. Esta era una responsabilidad enorme, enorme, que estaba frente a Jesús. Por eso fue al Sinaí, porque no era una obra pequeña la que tenía por delante que cumplir. Por eso luego escribe el escritor de los Hebreos, que particularmente estoy convencido que fue el apóstol Pablo quien escribió ese libro. Y él dice en el 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. De aquí el dato que yo quiero nada más citar es, por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ya son 3, por así decirlo, escrituras citadas en las que hemos visto que Jesús iba a morir por todos los vivientes, desde que el mundo se inició hasta el final. Aparte de esto, Cristo sufrió por el rechazo de los hombres. Dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Va a enfrentar la muerte por todos, sí. Pero los hombres lo han desechado y lo han despreciado. Incluso lo van a llevar a la cruz, no por amor, sino por rechazo y por desprecio hacia él. Y él va a dar la vida por ellos. Hay muchas formas que nosotros podemos llegar a pensar en por qué el Señor estaba tan triste. Nos explican el porqué de su tristeza. Luego, Cristo vino a Getsemaní
Note usted, a pedirle ayuda a su padre, no quería fallar como hombre, porque estaba en la condición de hombre. Aquí nos vamos a centrar, aquí está lo profundo. ¿Por qué tuvo Cristo que venir a Getsemaní esta noche? No había razón, vino con sus discípulos. Pero aquí había algo que debía de cumplir y que él no iba a hacer las cosas a su manera. Cuando Jesús vino, él vino y se arrodilló ante su Padre. Y en esa profunda oración, él pidió 2 veces lo mismo. Lo mismo le rogó a su Padre que hiciera. Que se hiciera en lo que él iba a ofrecer su voluntad. Dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, donde dejó a sus discípulos, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero esa es la razón por la que vino a Getsemaní. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como hombre, él podía haber hecho las cosas, haber ofrecido su sacrificio. Pero él no quiso hacer las cosas así. Vuelve a orar otra vez en el verso 42. Oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que es la muerte, sin que yo la beba, ahí está. Hágase tu voluntad. Esto es importante, es una gran lección para nosotros, enorme lección para nosotros. Aquí está el enlace. Otra vez el escritor de los Hebreos dice en el 5:7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Veamos esto. En los días de su carne, lo tenemos en Getsemaní, de rodillas, orando. Y dice que los ruegos y las súplicas que él hacía, las hacía con gran clamor y con lágrimas delante del Padre. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Él está derramando su alma, su ser delante de su Padre antes de llegar a la cruz. Ya está derramando todo su ser ante su Padre. Antes de que se exhiba el sacrificio físico, el Señor Jesús en oración le está ofreciendo a su Padre ruegos y súplicas como sacrificio, y lo está haciendo con gran clamor y con lágrimas al que le podía librar del temor de la muerte. ¿Y notan ustedes su petición? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Entiende la oración? Cristo tenía una preocupación enorme de hacer el sacrificio como a él le placiera, como él pensara que era lo correcto. Y quiso siempre evitar esto. Él no quería hacer esto de acuerdo a su propia voluntad, sino a la voluntad del Padre. ¿Qué nos enseña todo esto? Que a Dios hay que servirle como Él nos ha dicho que le sirvamos, no como a nosotros nos plazca. Por eso hay tanta, pero tanta divergencia en las formas de adorar hoy en el mundo.
Cada grupo de gente que profesa creer en Jesucristo ora a Dios de acuerdo a lo que ellos creen que es correcto. Hacen cada cosa, cantos, cosas que son extrañas a la adoración del Señor, que porque esto es muy bonito y le agrada a Dios, lo que Dios no nos ha pedido que hagamos en su adoración, no es correcto hacerlo. Él no va a recibir lo que nosotros le ofrezcamos solamente porque a nosotros nos parece muy bonito. Esta es la gran lección que tenemos aquí. Ni Jesús, su Hijo amado, hizo eso. Él le pidió al Padre que las cosas en cuanto a su sacrificio se hicieran de acuerdo a su voluntad, a la voluntad del Padre, no a la voluntad de Cristo. Y mire usted, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque el Padre le respondió. Ahí está la respuesta de la oración. Fue oído, ¿por qué? A causa de su temor reverente. ¿Sabe lo que significa? Que en Jesús siempre hubo esa forma de ser. En Él habitaba, en Él hubo siempre temor reverente hacia su Padre. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que a Él más le preocupaba era hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de su Padre. La reverencia, o más bien el temor, no es aquí miedo. Es temor a no hacer exactamente las cosas como le son agradables a su Padre. Ese era el cuidado que él tenía. No quería fallar en lo más mínimo. Quería que todo fuese hecho de acuerdo a la voluntad de su Padre, no a la voluntad de él. Y a eso se le llama temor reverente. Y así lo hizo. Y así nos enseña a hacerlo. Siempre buscar hacer nosotros, cada uno de nosotros, la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Se le apareció un ángel para fortalecerle. ¿Nota usted esto? Estando en agonía, obviamente ahí es cuando Dios le manda la ayuda. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Lo que yo le decía que ofreció su alma, ofreció su corazón, ofreció todo su ser ante su Padre en sacrificio por nosotros, antes de llegar a la cruz. En ese estado de agonía y de tristeza, donde él llegó a sudar, sudor que caía hasta la tierra como grandes gotas de sangre, es que el Señor se vio auxiliado por el Padre en Getsemaní. Él no quiso de ninguna manera hacer las cosas él solo. Por eso fue a Getsemaní. Ahí pasaron estas maravillosas cosas, dolorosas situaciones que estaban en el alma del Señor y Salvador Jesucristo. Yo pensando en todo esto, que se me dificulta mucho encontrar claridad y cosas profundas para explicar esto. De medicina yo no sé nada, y si supiera no creo que encaje aquí alguna idea de esa índole. Estaba en agonía, pero oraba más intensamente en ese momento. Aquí también hay muchísima enseñanza para nosotros. Y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Yo me he puesto a pensar y no he logrado entender
si habrá alguna clase de tristeza que pueda matar a un hombre, es probable que una tristeza tan fuerte pueda matarlo. Porque él dijo que estaba triste hasta la muerte. Y en esta situación vemos al Hijo de Dios en Getsemaní, de rodillas, en agonía, sudando como si su sudor fuera sangre, solo, poco retiradito de sus discípulos, pero suplicando el auxilio, suplicando la ayuda de su Padre, que es el único que le puede ayudar en esta situación. Esto ocurrió no en la calavera, esto ocurrió en Getsemaní. Pareciera que tenemos al Salvador, al Hijo de Dios, el Salvador del mundo, derrotado. Pareciera que ya concluyó con la obra que vino a hacer, habiendo quedado inconclusa por no poder terminar. Pareciera que los discípulos ya se están viendo un tanto defraudados y tantas cosas que podemos pensar. Pareciera que ya la maldad finalmente se va a imponer para siempre sobre este mundo. Pero no, dice el 43, que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle en esta situación. Pero tampoco la Biblia nos dice qué palabras usó el ángel para darle esa fortaleza. No hay ahí nada que nos indique lo que se le dijo para que fuera bien fortalecido. No. Pero sí tenemos en la enseñanza novotestamentaria e incluso anterior y posterior a este momento, sí tenemos escrituras que nos enseñan muchísimo de eso, mucho. Y antes de llegar a esto que he puesto aquí, les quiero aclarar lo de arriba todavía, el 44. Estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. ¿Cómo lo habrá fortalecido? Aquí hay algunas cosas que yo le quiero compartir. Por ejemplo, en Hechos 2:25, la escritura decía, y era una profecía dicha por David, muchísimos años antes de que Cristo viniera. Pero es Cristo el que está en esa profecía. ¿Y qué es lo que dice? Está hablando precisamente de estos momentos del sacrificio. La profecía. ¿Y qué dice? Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces quizá el ángel le recordó. Tal vez el Señor como hombre estaba tan, pero tan maltrecho, que de momento posiblemente no tenía en claro esto. Y el ángel le dice, ánimo, no desmayes, no estás solo, tu Padre está contigo. Él te va a fortalecer. No retrocedas. Este es el momento, a eso has venido. Y tú eres el único, pero suficiente, que va a acabar con todo el problema que Satanás ha traído a la tierra, a los hombres. Seguramente esto pudo haber sido parte de la fortaleza. Tu Padre te va a exaltar hasta lo sumo. Porque eso está escrito después de la resurrección. Donde en Filipenses, por ejemplo, 2:9 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo.
No desmayes, vas a ser exaltado hasta lo sumo, pero tienes que pasar esto. Te va a dar un nombre tu Padre que es sobre todo nombre. Y todos van a tener que confesar tu nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No va a haber nadie más en el mundo que destruya más a la humanidad. Tú vas a ser Rey de reyes y Señor de señores. Vas a ser autor de eterna redención para los que te obedezcan. Vas a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todas estas y muchas otras cosas pudieron ver venido de parte de Dios a través del ángel. Porque luego vemos a Jesús regresar a sus discípulos, pero ya no en la condición en que estaba cuando estaba haciendo la oración. Él viene fortalecido, muy fortalecido. Ahora, ¿por qué sabemos que las palabras del ángel le fortalecieron? ¿Y por qué he implicado yo aquí las cosas que les he dicho? Que pudo haber dicho por lo menos algunas de esas cosas que yo he hablado aquí. Porque la escritura que estamos viendo dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Esto solamente al escuchar las palabras que le estaba dando el ángel, él podía arreciar la oración, viendo la necesidad que había, en lugar de menguar en la oración, aumentar la súplica. Y lo hacía más intensamente. Por eso también dice, y aunque era hombre o aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Obviamente este ángel en su mensaje, para fortalecerle, requirió de la obediencia de Jesús en esa situación. Y el Señor, dice la Escritura, que estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto tiene que ver con lo que ocurrió aquí en Getsemaní primeramente. ¡Qué maravilla de verdad! ¿Cuántas cosas pasaron en Getsemaní? Y cuánta enseñanza para nosotros. Sigamos, como dice Pedro, sigamos las pisadas del Señor. Usemos la oración en estos tiempos que por todos lados aterra a los hombres el problema de la depresión. Ahí tenemos la solución. Necesitamos aprender del Señor. Si alguien está enfermo de esa terrible enfermedad, que es la depresión, la tristeza, donde la persona ya no sabe qué rumbo tomar, donde todo se vuelve nublado, insípido, sin ningún propósito, vayamos con Jesús a Getsemaní. Usemos tiempo y estemos ahí con Él. Sigamos su pisada. ¿Está alguno de vosotros afligido?, escribió Santiago. Haga oración. Vean lo que pasó con el Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero es necesario hacerlo.
hay solución para ese terrible mal de la depresión, de la aflicción del alma, la oración. Y vemos el ejemplo más grande, el Hijo de Dios. También Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, Él escuchó y atendió al enviado de Dios, que fue el ángel que fue enviado del cielo. Y salió adelante en ese terrible estado en que se encontraba, cuyo sudor caía como gotas grandes de sangre hasta tierra. Nosotros no hemos llegado a ese estado aún. Y no queremos hacer lo que se nos indica hacer. Hagámoslo. Disfrutemos de la bendición que Él nos ha dado de la oración. Cuando decimos nosotros, sufrimos esto o aquello, y decimos es que somos humanos, se oye mucho de eso. No, pues es que Él era el Hijo de Dios, yo soy hombre, yo soy humano. Está Él sufriendo estas cosas en la condición de hombre, como usted y como yo, va a morir como hombre, no como Dios. Cuando decimos somos humanos, que sea para pedir la ayuda de Dios, que reconozcamos realmente nuestra condición humana y que doblemos la rodilla y vayamos a nuestro Padre en súplica, de ser posible con llanto, con lágrimas, para que se nos otorgue el auxilio, la ayuda. Pero no digamos somos humanos solamente para justificar los errores que como personas cometemos. Cometemos el error de alguna manera y decimos, no, soy humano. No, que no sea para eso. Que sea para aceptar la ayuda de nuestro Padre. Como decía desde la antigüedad, ya le decía Dios al pueblo, se lo transmitió Jeremías. Lo podemos ver hoy igualmente. En el 33:3, clama a mí, yo te responderé. Cristo clamó a su Padre y el Padre le respondió. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A nosotros también se nos da esta libertad de clamar a nuestro Padre y Él nos va a enseñar cómo salir adelante de cualquier situación. No importa lo terrible que sea el momento. No importa que no veamos salida, que nos encontremos en una situación tan difícil que ya no le encontramos salida. No importa. Clamemos a nuestro Padre, pidámosle a nuestro Padre y Él nos va a sacar adelante. Es nuestro Padre. Y Cristo dijo que pronto le respondería a los que le pidan. Hagámoslo. Les digo esto porque lamentablemente tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, tenemos a Dios en nuestro corazón, pero padecemos muchas carencias. Estamos bastante limitados. Pareciera que no es verdad todo lo que decimos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que Dios nos ha dado. Hay que acabar con ese problema de incredulidad. Aparentemente no es incredulidad, pero no puede ser que Dios no cumpla. Es que nosotros somos los que no estamos haciendo las cosas bien. Pareciera que en Getsemaní Jesús estaba, como dije ya, derrotado, pero no fue así. Esta es la expresión perfecta de la obediencia de Jesús a su Padre Celestial. Ahí es donde nosotros encontramos la explicación a que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, que es lo que usted y yo debemos aprender y hacer también.
se humilló a sí mismo como hombre, lo que acabamos de ver, haciéndose que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En eso consistió su humillación, o gran parte de su humillación, haciéndose obediente en la situación más crítica, hasta la muerte. Él dijo que su alma estaba triste hasta la muerte y soportó todo ese sufrir, toda esa tristeza, y el Señor lo fortaleció en ese estado tan difícil de pasar. ¿Por qué? Porque en su clamor estaba: Padre, Padre mío, dijo 2 veces lo mismo. Si quieres, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Esa es la gran diferencia. Pudo haber permitido que pasara el sacrificio de acuerdo a su querer y haber sido desaprobado. Eso es lo que él tenía temor que fuese a ocurrir. Por eso pidió la aprobación en todo de su Padre. Grandiosa y valiosa ejemplo, vaya, de ese actuar del Hijo de Dios para nosotros. Grandiosa enseñanza, grandiosa lección para nosotros. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces nos cuesta trabajo pensar, bueno, si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué tuvo que aprender a ser obediente? Si Él era el Hijo, ya era obediente por naturaleza. Recordemos que era hombre y que murió como hombre y sufrió como hombre. Todo esto que estudiamos en este punto lo hemos hecho en calidad de hombre, porque es allí donde vimos todo este sufrimiento y todo este actuar de Jesús. Entonces, de aquí podemos nosotros aprender muchísimo y sacar el beneficio requerido o necesario para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en Cristo. Aunque era hijo, hermanos, por lo que padeció, ya vimos, sin hablar de otros padecimientos desde que llegó al mundo hasta que murió, aprendió la obediencia. Quiere decir, sí era obediente el Señor, obviamente, pero la obediencia, como el amor, como la justicia, como todas esas cosas, se perfecciona. Es decir, crece y crece y crece. Por eso dice, se hizo obediente. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Quiere decir que se extendió la obediencia día tras día en Cristo Jesús. Ayer fue obediente, hoy fue obediente, mañana será obediente y más y más y más cada día. A eso se refiere. No que no sabía o que no tenía obediencia, sí, pero las circunstancias nos enseñan que para poder permanecer y para poder hacer o lograr los objetivos, es necesario crecer en la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, aprendió la obediencia por lo que padeció. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La agonía de Getsemaní, hermanos, y los dolores de la cruz se han ido ahora para siempre, gracias a Dios. Es decir, para el Hijo de Dios esto ya no volverá. Nunca jamás volverá a sentir esa agonía que sintió en Getsemaní, ni los dolores que vamos a ver, si Dios nos permite un poco más adelante, los dolores que experimentó en la cruz tampoco. Eso se ha ido para siempre. Aquel momento crítico en el que él estaba agonizante en Getsemaní, ya es historia, ya pasó. Dice, por lo tanto, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, después de el gran sacrificio, después de la gran humillación, después de la gran tristeza, después de todo eso, vino la gloria.
El Señor fue coronado de gloria por su Padre. Dice que lo exaltó hasta lo sumo. Y dice también que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y además dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos concluido así, hemos visto cómo superó y cómo salió el Señor Jesús de esta situación tan difícil. ¿Qué hizo previo a la cruz? ¿Cómo tuvo el Señor en su gran sabiduría y en su gran reconocimiento de lo que es el ser humano? ¿Cómo tuvo esa gran disposición de ir a Getsemaní primero, a Getsemaní, para poner las cosas perfectamente en su lugar con su Padre, para no cometer ningún error, ninguna equivocación? Y de paso, que Él lo logró, nos da el gran ejemplo, es una gran enseñanza para que nosotros también sepamos cómo obrar en situaciones críticas, aunque nunca serán tan críticas como las que el Señor ha sufrido por nosotros. Pero seamos agradecidos, seamos entendidos, veamos y aprendamos de estas cosas y sigamos el ejemplo. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde y que Dios nos haga crecer más y más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la próxima, si Dios nos permite, yo quisiera hablar del juicio que se le hizo, que no es juicio, sino es un verdadero desastre lo que se hizo con él, pero ya veremos si puedo hacer un estudio de esto, de lo que sí pronto estaré haciendo y presentándoles es de la crucifixión. Esto también es bien importante. Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.